todas estas circunstancias que la vida nos ofrece. Entonces, la familia está inmersa dentro de un contexto cultural también. Ese contexto cultural que enseña al hombre o que le dice al hombre de qué manera tiene que ser un hombre y de qué manera tiene que ser una mujer. Eso está inmerso en la cultura que vivimos. Nosotros estamos aquí en la costa. ¿Quién me podría decir una característica de nosotros los costeños? Así que eso es único aquí. ¿Nadie? ¿Ah? Hablamos fuerte, somos, exacto, estamos en sintonía. Fuerte, ¿cierto? Digamos que esa es una de las características fundamentales aquí. Si hablamos de la comida, también tenemos unas comidas típicas que no hay en otra parte, que no hay en otras regiones. Nos comemos la S, dice la hermana. Puede ser que sí, gloria a Dios. Entonces, todas esas cosas, maneras de hablar, maneras de comportarnos, vienen dadas por la cultura en la que hemos nacido. Las cosas no vienen, hermanos, y usted no las recoge del suelo, como se dice popularmente. Es decir, usted está teniendo unos comportamientos y asumiendo unos roles sociales que están ya preestablecidos en la cultura. Y dentro de esos roles sociales también está la concepción de cómo debe ser una esposa y también está la concepción de cómo debe ser un esposo. Escuche, y aquí está, cuando una persona o cuando un esposo no se comporta de la manera en que yo lo he concebido culturalmente, inmediatamente viene el conflicto. ¿Cierto? Porque la cultura me está marcando a mí una manera, por eso les dije, tenemos ahora pautas de interacción que deben ser entendidas a partir del nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, tiene nueva cultura, podemos decirlo así. Las cosas viejas y ahora todas son hechas, ¿cierto? Entonces, esa delimitación que me hace la cultura trae consigo esas consecuencias. Por ejemplo, una persona puede decir, yo tengo un buen esposo, trabajador, fiel, incansable, disciplinado, está ahí, va a la iglesia, pero como esa persona o como esa mujer tiene en su mente que un esposo debe regalar flores, pero este que le tocó no regala flores. Él es trabajador, él es disciplinado, es un buen esposo, es un buen padre, pero siempre tendrá la queja, no me regala flores. ¿Me están escuchando? No me regala flores, pero es que no me regala flores. O no me dice cosas bonitas. Pero uno le pregunta a la persona, pero ¿tú cómo lo calificas? No, excelente. Y entonces, pero es que no me regala flores. Porque tiene una concepción, tiene una creencia de que el esposo ideal tiene que ser aquel que lleva flores, que dice poesía, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que eso no sea bueno, amén. Pero quiero mostrarles la manera en que esa concepción de roles hace que mi familia, por una cosa que de pronto no es tan fundamental, tenga conflictos. Y bastante grandes. No crea que porque es una flor, hasta divorcio hay por eso. Una alabanza para el Señor. Aunque usted no lo crea. Entonces, yo tengo que conocer la historia de mi familia. Fundamentalmente, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué estamos aquí? Es más, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué me junté yo con su esposa o con su esposo? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? De tantas mujeres en el mundo o de tantos hombres, ¿por qué él?
Y de pronto usted se dará cuenta que habían cosas que usted tenía en su conciencia, pero habían otras que hacen parte del inconsciente, pero que inconscientemente habían características que de esa persona le atraían. Y tal vez tiene que ver con que recordaba aspectos de su padre o de su madre, gloria a Dios, o de alguna de estas cosas que usted ya estaba acostumbrado. Y de pronto usted no se ha dado cuenta. Y a veces también existen los conflictos de esta forma, porque una esposa puede llegar al punto de querer que su esposo sea como su padre. Y también un esposo puede llegar al punto de creer que su esposa debe ser como su madre. Y entonces, pero hace parte de esas intenciones o de esas cosas que estaban un poco en el inconsciente, que usted de pronto no se dio cuenta en el momento en que eligió esposa o en el momento en que eligió esposo. Una alabanza para el Señor. Entonces, ¿por qué vengo a todo esto? Y hablo aquí de esta familia de Jacob, que es una familia bíblica y que es una familia elegida por Dios. Pero yo le pregunto, ¿tenían conflictos? Wow, y graves, ¿cierto? Uno dice, tenía dos esposas. Pero mire usted lo que dice la Biblia de esta familia. Y es que Jacob llega a la casa de su tío y encuentra a Raquel, y él inmediatamente ama a Raquel. Y la Biblia describe a Raquel como una mujer de aspecto hermoso, de un semblante hermoso, y describe a Lea como una mujer de ojos delicados, es decir, tenía ojos de colores, ¿verdad? Esas eran las características de esta mujer o de estas mujeres. Y tal parece que Raquel era la pastora, siendo la menor. No sé qué otras responsabilidades podría tener Lea dentro de la familia, pero Raquel era la pastora y por eso Jacob la conoció. Y hace parte de los 2 o 3 romances bíblicos que comenzaron al pie de un pozo. Lo ha leído, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. A los que les gusta el romance, esas novelas, ahí en la Biblia también hay literatura. Comenzaron al lado de un pozo, un romance maravilloso. ¿Verdad que sí? Digan gloria a Dios. Entonces, este hombre sirve 7 años porque no tenía con qué pagar la dote, solamente estaba él, así que dijo, bueno, voy a trabajar 7 años por mi esposa, era legal, son culturas, y por eso decía, la gente no entiende que en la Biblia también está plegada de la cultura de la humanidad. La humanidad ha evolucionado en su cultura, en su manera de relacionarse. Las familias como la conocemos hoy no era la familia que inició. Entonces también desconocen todo esto la gente que pretende interpretar el Antiguo Testamento a la luz de lo que sucede hoy. Porque también en la Biblia hay una evolución de la familia. Amén. Entonces, este hombre trabaja 7 años por ella, pero luego se la cambian, porque la costumbre era, la cultura era que la mayor tiene que casarse primero. Y ahí estamos en la cultura, que cómo incide en todas estas cosas. Así que él dijo, bueno, me engañaste, pero cumple ahora 7 años más, trabájame por esta. Así que él trabajó 7 años más por la otra, se casó con 2 mujeres, era legal. Ahora no es legal. Bendito el nombre del Señor. Una alabanza para Jesús. Pero inmediatamente se casan. Existe aquí una condición de una mujer que es menospreciada. Porque Jacob ama a Raquel, pero no quiere mucho a Lea porque sencillamente él quería era a Raquel. Y Raquel toma una posición de dependencia emocional. Si pudiéramos nosotros estudiarla y hacerle el perfil psicológico, una dependencia emocional.
Porque usted mira en el capítulo 29, gloria al nombre del Señor. Usted mira aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 29, verso 31, que lo primero que hace Lea al concebir a un hijo es decirle a su marido: mira, un hijo. Es decir, era un acto desesperado por llamar la atención. Bendito el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Era un acto desesperado por llamar la atención. ¿Y qué fue el nombre que le puso? ¿Qué significa? Aquí está un hijo. Miró la aflicción mía. Mira, aquí está un hijo, Rubén. Pero lo hacía con la intención de ¿qué? De que Jacob se fijara en ella, la amara, se uniera a ella, porque vamos a seguir leyendo y dice: el segundo hijo fue Simeón, que dice: escuchada, y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida y me ha dado también este hijo, así que le puso por nombre Simeón. Y siempre está en esa interacción de decir: esposo mío, aquí tienes otro hijo. ¿Sí o no? Y el tercero, y dice que fue Leví, que significa unido a, y que concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos, así que le puso por nombre Leví. Hay una condición de dependencia emocional de una relación que no era sana, porque estaba en función de, cuando su felicidad depende de lo que hagan otras personas, de lo que hagan sus hijos, de lo que haga su esposo, de lo que haga su esposa, usted siempre va a tener una vida amargada y desesperada, porque usted nunca podrá manejar a una persona para que haga exactamente lo que usted quiere, porque cada persona individualmente es autónoma, piensa por sí mismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces usted, siempre que tenga dependencia de felicidad de personas externas, usted estará sufriendo. De hecho, cuando una persona dice: me voy a casar para ser feliz, inmediatamente ya llevas el error, porque tú debes ser feliz contigo mismo. Amén. Me gusta una línea de esta película animada, Shrek, creo que es la 3, cuando él está hablando y dice: por mucho tiempo yo creí que era un ogro y pensé en todos esos nombres con que la gente me llamaba. Y dice él: y lo peor fue que yo también lo creí. Pero luego empiezas a ignorarlo y a darte cuenta de lo que realmente eres, de lo que realmente vales, de quién eres tú. Amén. Y muchas veces la gente se pasa eso, escuchando y creyendo y comportándose de la manera en que otra gente los ve. Y lo peor es que ellos mismos están creyendo que no tienen un valor fundamental por sí mismos para poder agradarle a otro, que no tienes que estar haciendo cosas extrañas o rebajando tu dignidad para poder hacer feliz a otra persona. Amén, hermanos. ¿Entiende? Y hay mucho, usted a veces escucha esas personas que las maltratan de una forma y usted dice: pero ¿por qué no se va? ¿Qué lo amarra? Tiene una dependencia, porque en sí está pensando: ¿y si me deja, qué voy a hacer yo?
Y por eso se aguanta la humillación, por eso se aguanta el golpe, por eso se aguanta todo el maltrato psicológico, verbal, la lección de su autoestima. Amén. Porque tiene una dependencia. Esta mujer estaba ahí, pero cuando iba a tener el cuarto hijo, ella como que entendió, mi marido igual no me va a mirar. Y entonces dijo, por lo menos esta vez alabaré al Señor. Y le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Una alabanza para el Señor Jesús. Aleluya. Y ella terminó teniendo el último hijo, al cual llamó Aser, porque dijo, ahora este es mi delicia. Por lo menos puedo entender yo que Lea aprendió la lección. Pero ahí hay unos conflictos, y como la familia es un sistema que interactúa, por eso en esta es importante esta noche que podamos entender eso. La familia es un sistema que interactúa. Cuando se presenta un conflicto en la familia, no podemos hablar de pronto como la gente dice, la oveja mala de la familia. La oveja mala de la familia es el resultado de una interacción, un engranaje que existe. Y ejemplo de engranaje serían esas cadenas, el rodaje de una moto, por ejemplo. Si usted observa que una de esas partes está dañada, habrá un brinco, no funciona como tal. Entonces, lo mismo sucede en la familia, porque la familia es un sistema, y yo puedo mostrarle aquí por la Biblia todo lo que sufrieron estos hijos, porque no era simplemente el conflicto entre Jacob, Lea y Raquel, sino sus hijos, porque dice la Biblia que un día Rubén salió al monte y encontró unas mandrágoras, que eran unas frutas parecidas a las manzanas, y que culturalmente se creían que tenían poderes afrodisíacos. Y entonces el día que este muchacho trajo esas frutas a la casa, Raquel salió corriendo a quitárselas, y Lea inmediatamente salió. ¿Y qué? No te basta con robarte a mi marido, sino que también quieres robarte las frutas de mi hijo. Gloria a Dios. Yo creo que sí han leído esta escritura, ¿verdad? Está en la Biblia. Suena extraño, pero está en la Biblia. No sé hasta qué hora tengo. Bueno. Entonces, entonces le dijo, bueno, por lo menos dámelo esta noche y te cambio las frutas por mi marido. Imagínense, lo negociaron ese día por una fruta. Así que cuando llegó Jacob del monte, inmediatamente Lea salió, no, vente para acá que te acabo de comprar por unas frutas. Era un trío que afectó de tal manera a la familia que usted no me diga a mí que el que sus hermanos quisieran matar a José era producto de la casualidad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué ellos querían matar a José? Porque era el favorito ¿de quién? De Jacob. ¿Hijo de quién? De Raquel, a la que él amaba. Ese conflicto, esa dificultad se había mantenido en el tiempo. No se habían sanado, estaba ahí. Así que un día cuando él llegó donde ellos estaban, ¿qué dice? Matémoslo y se acabarán sus sueños. Y de pronto inconscientemente dirán, y nuestro padre no tendrá a nadie más a quien amar, así que tendrá que amarnos a nosotros. Amén. Tendrá que amarnos a nosotros. Pero ese era el conflicto que ellos tenían. Se dice que José tenía como 17 años. 17 años de conflicto, de ver eso que sucedía. Entonces, cuando usted ve que su hijo, cuando usted ve que su esposa, cuando usted ve que su esposo, que hay dificultades, no hay que buscar la causa exclusivamente dentro de una sola persona, sino esa dinámica familiar que hay. Y a veces de pronto
traen la persona ante el pastor, hermano, vea que este es mi hijo, ante el psicólogo, etcétera, etcétera. Que este es mi hijo, esto y esto. No, pero, y usted lo trata, y otra vez, es que la cuestión está en la dinámica de la familia, que es la que produce la crisis. Porque el que es más vulnerable es el que manifiesta los síntomas de la crisis que hay dentro. Una alabanza para el Señor. Entonces estas personas tenían este conflicto, son la familia elegida. Aunque usted no me lo crea, es la familia de la que vino Jesucristo según la carne. Es esa la familia. Pero ellos también estaban en un aprendizaje espiritual. Mas nosotros tenemos una ventaja acerca de ellos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos enseña, que nos guía, que nos cambia, que nos transforma, que nos ha enseñado a ser diferente. Bendito el nombre del Señor. Pero esta familia evolucionó. Es decir, cuando se trató de estos conflictos, estaban divididos, pero en el momento en que tuvieron que unirse, ellos no lo dudaron. Así que Jacob llamó a sus mujeres al campo y le dijo: su padre ya no es el mismo conmigo. Escuchó las palabras que hablaban los hijos de Labán, así que comenzó a comentarles la visión que había tenido, como Dios le había dicho, cómo lo iba a bendecir. Y acuérdese, Dios se acuerda, hermano, de todo pacto que usted haga con Él. Aunque haya pasado tiempo, en la visión el Señor le dijo: me acuerdo que ungiste la piedra y dijiste: si estás conmigo, si me bendices, si me prosperas, el diezmo apartaré para ti. El Señor se lo recordó y le dijo: te voy a bendecir. Y comenzó a bendecirlo de la manera en que lo hizo, dándole todas las ovejas, y aunque le cambiaron el salario 10 veces el Señor lo bendijo. Y entonces Él las llama, y aunque ellas eran enemigas, aunque ellas tenían diferencia, aunque cada una estaba luchando por su propia posición en la familia, ese día dijeron: bueno, no tenemos ya heredad con nuestro padre, Él nos vendió, Él nos mira como extraña, y se ha comido todo lo que era nuestro. Así que lo que Dios te dio a ti, que es de nosotros, así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Y esa era una característica también que yo digo venía en los genes de esa familia. Porque en el momento en que Sara tuvo que ponerse de acuerdo con Abraham, cuando el Señor le dijo: sacrifícame a Isaac. Usted ve que la Biblia no menciona que Sara dijera algo que se opusiera o que saliera. Había un acuerdo allí. Pero también la Biblia dice que Isaac iba con Abraham de buena gana, porque volvía a preguntar: padre, llevamos aquí la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y seguía caminando y seguía caminando. Y cuando llegó allá que su padre lo va a atar, él no es uno de los que sale corriendo, sino que se deja atar de su padre. Había un acuerdo. Cuando Isaac tuvo que ponerse de acuerdo con Rebeca acerca de Jacob, porque primero Rebeca amaba a Jacob, Isaac amaba a Esaú. Pero ese día se pusieron de acuerdo y le dijeron: vete a la tierra de tu madre, toma mujer para ti de Labán. Y lo bendijo ahí y lo despidió en paz. Se pusieron de acuerdo. Bendito el nombre del Señor. Cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor, está hablando de unas familias que se ponen de acuerdo en medio de estas crisis, en medio de estos conflictos. Una alabanza para el Señor.
Y es ahí donde yo encuentro la funcionalidad de la familia, porque imagínense, caracteres diferentes, personalidad diferente, maneras de ver la vida diferente. Somos los miembros que conformamos la familia, aunque tenemos cosas que nos unen como las creencias, las costumbres que hemos ido desarrollando en el seno familiar. Sin embargo, cada persona es diferente. Pero en medio de esa diversidad hay que llegar a acuerdos. Gloria a Dios. Acuerdos sobre las pautas de crianza. Yo digo, hermanos, todo va evolucionando. Y ya no tenemos esas familias tradicionales en las que el padre trabajaba y la madre se queda encargada de los hijos. ¿Sí o no? Ahora, el padre y madre trabajan. Los hijos van desde muy pequeños a centros educativos donde pasan todo el día. Y usted dirá, es decir, la menor parte del día la pasa la familia, porque el niño pasa mucho más tiempo en el centro educativo que en la casa, en las condiciones actuales de la familia. Antes no, antes nuestras abuelas eran exclusivamente para criar sus hijos. Así que ellas velaban por el cuidado, por la disciplina, por la honradez, por todas esas cosas. Estaban en mano dura que tenían, ¿verdad que sí? Pero ahora no. Sí, la familia va evolucionando y esa evolución o esa, digámoslo así, esa actualidad de la familia de hoy tiene que ponernos a nosotros en la perspectiva de decir, tenemos que llegar a acuerdos de cómo vamos a interactuar, de cómo vamos a reforzar la identidad de la familia, de cómo reforzamos la unidad de la familia, de cómo vamos a interactuar con nuestra sociedad, de cómo vamos a gastar nuestro dinero. ¿Verdad que sí? Porque mucha gente todavía tiene conflictos por esas cosas, porque es que cuando queda tiempo libre, cada quien quiere hacer lo que quiere. Y como ahora hay tecnología por todas partes, cada quien está en lo suyo, entretenido, pero la unidad familiar está sufriendo. Y usted sabe que los teóricos que saben más que yo de esto, hablan de ese cambio de la sociedad, del campo, de consumo, en que la comunidad se cuidaba a sí misma, en que el individuo crecía, se desarrollaba en una comunidad que tenía que ver con ella, a una sociedad individualizada. Y esa sociedad individualizada lleva a la persona a asumirse en sus propios fracasos, en su propia miseria, en su propia tristeza. ¿Cuántos hijos, es cruel lo que voy a decir, pero sufren solos en sus cuartos, encerrados? Es más, se suicidan encerrados en sus cuartos. ¿Cuántas parejas o cuántas esposas o esposos tienen estas dificultades y están ahí porque no hay esa comunidad o esa, digámoslo así, esa unidad que brinde ese apoyo a la persona que padece ciertas dificultades? Porque esa cuestión de individual ha hecho que esa red de apoyo se pierda. Yo no sé, de pronto alguno aquí se acuerda de que antes, mucho antes, si un conocido de su padre lo veía usted haciendo algo malo, tenía el derecho de corregirlo. Y iba y lo llevaba a su casa y le decía a su padre, y allá también lo corregían. Más allá de que esté bien o no, había una sociedad que se cuidaba de cierta manera. No sé si los métodos eran los más adecuados, pero se cuidaba de cierta manera. Pero ahora no. Usted puede ver, y eso han hecho experimentos sociales con eso, que una persona le estén golpeando ahí, usted que dice,
eso no es conmigo. ¿Sí o no? Eso no es conmigo, yo no me meto ahí. El problema es cuando le toca a uno. Una alabanza para el Señor. Ese es el gran problema. Entonces, nosotros tenemos que llegar a acuerdos de cómo compartimos, de cómo estrechamos lazos familiares, de cómo crecemos juntos en la fe. Y una de las cosas que podría hacer es que a veces cada persona se viene para el culto por un lado diferente. ¿Sí o no? Digan amén, hermano, si es verdad. Llega uno, llega el otro, no, porque yo tengo que ir. Pero qué bonito sería también que usted dijera, vamos a irnos para el culto todos, caminando juntos para la iglesia, proponiendo reuniones en las que podamos nosotros discutir nuestras diferencias, hablar del futuro de la familia, hablar del estado financiero de la familia, porque a veces la familia puede estar acostumbrada a cierto estatus financiero, pero resulta que la economía es cambiante, resulta que lo cambiaron de oficina, de puesto, perdió el empleo, etcétera, etcétera. Eso trae crisis a la familia, y si usted no, entonces la persona va a querer llevar el mismo nivel de vida, pero no se puede en el momento. Y todas esas cosas hay que sentarse a hablarlas, a llegar a acuerdos. Amén. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y la Biblia dice que Él nos guía a toda la verdad. Y como padres, madres o miembros de la familia aquí en Cristo el Señor, cada uno de nosotros debe ocupar su lugar de manera proactiva. Usted sabe que hay mucha gente que critica. Usted sabe que hay mucha gente que señala lo malo. Hay mucha gente de esas. Pero no hay casi gente que proponga. No hay casi gente que diga, de esta manera podemos solucionar el problema. Incluso es también una manera de ponerse de acuerdo cómo solucionamos los problemas. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra cultura, gritamos, hablamos fuerte y palabra áspera saca mucho más enojo. La Biblia lo dice lo contrario, que la blanda respuesta es la que aplaca la ira, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera arreglamos nuestros problemas? ¿Nos damos la espalda? ¿Dejamos que pasen? ¿Dejamos que se le olvide a todo? ¿O los enfrentamos de manera adecuada, con la fe en Jesús, con el amor del Señor, como cristianos que somos, y avanzamos como familia? ¿O dejamos que esos conflictos solamente aparezcan y desaparezcan una y otra vez? Porque si usted se da cuenta, son los mismos. Aparecen y desaparecen una y otra vez, porque ellos están diciendo, hay que solucionarlo. No esconderlo, no pasar, como decimos aquí, hacernos de la vista gorda, como que no está pasando nada. No, sí está pasando. Y es necesario sentarse, y es necesario hacer un alto en el camino y decir, hay que revisar estas cosas que nos están haciendo daño. Una alabanza para el Señor. Y sabe que, para terminar ya, esta gente tenía un sello característico. Y yo quisiera dejarlo a usted con esta reflexión. Pese a todas las cosas, eran la familia elegida por Dios. Pese a todas las cosas, era la familia que tenía sobre sí la bendición de Dios. Por eso digo, no dejó que Labán le hiciera daño a Jacob, sino que lo bendijo. Aunque le cambió 10 veces el salario, Dios lo bendecía.
Y donde quiera esta gente iba, Dios la bendecía. Es decir, si Jacob estaba en la casa de Labán, Dios lo bendijo por Jacob de estar ahí. Si Abraham llegaba a un país, también Dios bendecía a esa gente de la aldea, de la ciudad, porque Abraham estaba ahí. Lo mismo le sucedió a Isaac. Lo mismo le sucedió a José cuando llegó a la casa de Potifar. Dice que este hombre vio cómo el Señor bendecía lo que José tocaba. ¿Sí o no? Bendito el nombre del Señor. Y esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que entender. Somos una familia elegida por Dios, bendecida por Dios, porque la Biblia dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Con conflictos o no, nosotros tenemos que creer que somos la familia bendecida por Dios. Y si Dios nos ha de bendecir en medio de todas estas circunstancias, la mano poderosa de Dios se ha de hacer sentir sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, sobre lo que hacemos. Porque somos la familia bendecida por Dios. Ese era el sello de su elección y ese es el sello de nuestra elección. Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pónganse en pie, tengan la bondad. Y yo quisiera invitarle a usted a orar en esta hora y a presentarse usted como individuo, pero en esa perspectiva de decir: Señor, que yo pueda ser un miembro de mi familia proactivo, que procure la bendición y el desarrollo de mi familia. Porque a veces hay personas que saben que por sus actuaciones el conflicto llega a la casa, pero ¿sabe qué? Se complacen en hacerlo. Pero nosotros estamos aquí aprendiendo de las cosas de Dios para poder ser de bendición para nuestra familia. ¿Y por qué no le dices esta noche: Señor, yo quiero que me bendigas a mí para yo ser un miembro de mi familia bendecido? Y después vamos a decirle: Señor, bendice a mi familia. De pronto usted está pasando por un momento difícil, no sé, económico, o algún punto de la relación no está tan bien. Pero en esta tarde podemos decirle: Señor, invocamos tu nombre para que la bendición tuya se manifieste sobre nuestra familia. Levanta tus manos y oremos al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, amado Jesús de Nazaret, aleluya. Tu Espíritu Santo está aquí esta noche. Tu Espíritu Santo está aquí esta noche. Y tú eres, Señor, el Dios de la bendición, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos has dado, Señor, maneras diferentes de ser. En esta hora levantamos nuestras manos y nuestro clamor a ti para decirte: bendícenos, Señor, bendícenos para ser un miembro activo, proactivo de nuestra familia. Oh Dios eterno, pero también estamos diciendo aquí, como bendeciste la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh Dios, bendice nuestra familia. Trae tu bendición, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros esposos, Señor. Trae la bendición sobre lo que hacemos. De pronto, Dios mío, en esta noche hay una familia que está pasando por algún momento difícil. Oh Dios eterno, ahora manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Haz que tu bendición gloriosa en medio de la familia, Señor, para dar testimonio de que tú eres, Señor, nuestro socorro, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, para que conozca esta sociedad que